Amén. Sea bienvenido, bienvenida en esta tarde. Amén. Qué bueno que se esforzó y está una vez más. ¿Verdad? Yo creo que es Dios el que nos trae. Es Dios el que nos hace, nos pone ese sentir, ¿verdad? Yo creo que qué bendición, ¿verdad? Que estamos aquí. Amén. El tema ¿es Dios el que está en primer lugar en tu vida? Dios del griego teos en el politeísmo de los griegos denotaba un dios o deidad, de ahí la palabra fue tomada por los judíos y retenida por los cristianos para denotar al Dios único y verdadero, y de las palabras hebreas Elohim y Jehová. Elohim son palabras hebreas, Elohim indicando su poder y preeminencia, y Jehová indicando su existencia inoriginada, inmutable, eterna y autosustentante. En primer lugar, del griego philoproteu, que es literalmente amar, ser preeminente. De estas dos palabras griegas, philos, que es amante, y proteu, que es tener la preeminencia, codiciar, tener el primer lugar. Vida del griego sao, vivir, estar vivo o vivir para Dios. Amén, es Dios el que está en primer lugar en tu vida. Es una pregunta, amén, que el Señor nos está diciendo ahorita en continuación. Les voy a leerles el diagrama del orden de prioridad en la vida cristiana, la prioridad de un cristiano, ¿verdad? Lo que tiene que ser primero, y para que avancemos o para que no nos equivoquemos. Es por eso que por falta de conocimiento, por falta de sabiduría de parte del Señor, hemos hecho las cosas equivocadas, ¿verdad? La prioridad del cristiano debe de ser Dios primero. Debe de ser Dios primero en nuestras vidas. Amén. Y después lo demás. La familia, el cónyuge o el matrimonio está bien, pero lo primero tiene que ser Dios primero y después el matrimonio, ¿verdad? Y después, ¿verdad? Siguen los hijos, después tu ministerio y después como ciudadanos o la relación con el prójimo y al último el trabajo, ¿verdad? Pero muchas veces no sabemos dar la prioridad perfecta para que uno pueda avanzar o crecer, para que uno pueda ir avanzando en la área espiritual. Muchas veces le damos prioridad al trabajo, ¿verdad? Yo sé que a veces no se puede, pero cuando ya realmente uno está tomando en primer lugar el trabajo, entonces la prioridad primero es Dios. El ministerio es bueno, pero primero es Dios, ¿verdad? Porque nos tenemos que estar conectados con Dios primeramente y después lo demás, ¿verdad? Entonces cuando uno empieza a hacer las cosas al revés o los hijos, entonces empezamos nosotros a tener ciertas dificultades, ¿verdad? En nuestra vida espiritual, porque no estamos actuando correctamente. Lo primordial o lo primero que tiene que ser Dios. Te levantas, primero es Dios, primero te conectas con Dios, primero hablas con Dios, porque es tu prioridad. Porque es primero Dios, la conexión con Dios y después lo demás. Y entonces por eso muchas veces nos hemos equivocado o muchas veces hemos dejado a Dios porque no hemos sabido balancear o poner en primer lugar a Dios. Y es importante esto porque a veces nos hemos equivocado, ¿verdad? En nuestra vida espiritual. El diagrama del orden de prioridades en la vida cristiana, Dios es el centro de todo, es la relación primaria que sostiene a los demás.
perdón, la pareja o el cónyuge, después de Dios, el matrimonio es la prioridad humana más alta. Los hijos es una gran responsabilidad directa del hogar, donde tenemos los padres de estarlos guiando en la palabra de Dios. El ministerio en iglesia es el servicio y la vocación espiritual, pero primeramente es Dios. O sea, si nosotros estamos cumpliendo en el ministerio, pero sin ninguna relación personal con Dios, entonces nuestro ministerio, lo que hagamos para Dios, tarde que temprano, no lo vamos a soportar, no vamos a aguantar, porque no estamos dando prioridad a Dios primeramente. Es por eso que hay fracaso en nuestros ministerios, porque no estamos dándole el primer lugar a Dios como nuestro primero en todo. Vamos avanzando, pero en nuestras fuerzas, como ciudadanos o en la sociedad, es la relación con el prójimo y entorno social. El trabajo. El trabajo es el sustento y el labor diario de cada persona para el sostenimiento de la familia. Muchas veces, si no tenemos cuidado, nosotros podemos irnos desviando poco a poco. Lo primero es Dios. El trabajo sí es esencial, es importante. Es una gran bendición para sostener a la familia, ¿verdad? Pero cuando ya nosotros empezamos a desviarnos y decir, no, pero es que es importante el trabajo. Si se pone a pensar usted por un momento, cuando nosotros no conocíamos de Cristo y teníamos el trabajo secular, pero no le damos importancia cuando nosotros llegábamos a los vicios, no nos importaba lo demás, dejábamos todo tirado. Pero cuando ya llegamos a Cristo, entonces ahí sí somos matemáticos, empezamos a sacar conclusiones y decimos, es que es importante hacer esto. Es cierto, es importante, pero primero es Dios. Y si primero es Dios, lo demás te va a salir bien. Y a veces ¿verdad? Una y otra vez hemos caído, ¿verdad? En algunas situaciones porque no sabemos el diagrama de la prioridad en la vida cristiana. Y esto es perfecto, hermano. Esto no falla. Primero Dios, después tu matrimonio, después tus hijos, después el ministerio, después como ciudadano, después tu trabajo. Pero como, por ejemplo, yo puedo estar aquí como pastor, mi ministerio, pero si yo me desconecto de Dios, lo que yo voy a estar haciendo va a ser en mi carne, o lo que yo vaya a estar haciendo va a ser en mis fuerzas, no va a ser lo espiritual en mi vida. Por eso primeramente es Dios. No sé si me está entendiendo. Primeramente es tu relación personal con Dios y después lo demás. Tú puedes tratar muy bien a tu familia, perdón, a tu matrimonio, pero si tú no estás conectado con Dios, no vas a tener la sensibilidad para poder darle ese amor, ese cariño de parte de Dios, porque necesitas a Dios en tu vida. Lo vas a hacer en tus fuerzas, lo vas a hacer conforme tú crees conveniente. Y por eso es importante conectarse con Dios primero. Dice, como vaso frágil. Dice, a tu esposa trátala como vaso frágil. Trátala de una manera, no seas áspero con ella. No la maltrates, no la humilles, no la quieras tratar como un trapeador, porque es vaso frágil. ¿Y cómo está esto? Bueno, porque tienes que agarrarte de Dios primero. Porque en tus fuerzas, yo en mis fuerzas, no hacemos nada. Tenemos que agarrarnos de Dios primero para hacer lo demás. Por eso lo primero, el centro de todo, es Dios primero.
Es Dios primero que vas a ir sosteniendo a los demás, a los demás. Estás agarrado de Dios primero, a tus hijos los vas a tratar como dice la palabra. No exasperéis a vuestros hijos, los vas a tratar en el amor de Cristo, porque primero es Dios. Pero si no estás agarrado o agarrada de Dios, lo que vas a hacer es en tus fuerzas. Vas a querer disciplinar a tus hijos en tus fuerzas. No sé si me está entendiendo. No te estoy diciendo de que no sabes disciplinar, pero primero es Dios. Primero es Dios en tu vida. Y después lo demás vas a poder sostenerlo, vas a poder sobrellevarlo, porque primeramente es Dios el que te va a dar la sabiduría, ¿verdad? Para seguir adelante. Vamos a entrar, nuestro texto base y está ahí en Mateo 22. Mateo 22, del 34 al 40. Mateo 22, 34 al 40, ¿ya está ahí? Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre eterno, que bendiga, Señor, tu palabra, que bendiga en este día tu mensaje, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas en este día. Te damos gracias, Señor, y tal vez los que puedan escuchar o mirar esta palabra puedan ser bendecidos en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por eso un fuerte. Algo muy importante en esto que acabamos de leer, el 40, dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Póngase a pensar por un momento. Estos dos mandamientos dice que depende toda la ley y los profetas. Póngase a pensar. O sea, está diciendo, estos dos mandamientos es como leer desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Se imagina usted? Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, a Dios sobre todas las cosas. Primero es Dios. Primero es Dios sobre todas las cosas, con toda la mente, con toda la fuerza de tu mente, de tu corazón. Y eso, hermano, se te va a hacer fácil amar a tu prójimo. ¿Cómo es posible que nosotros queramos amar al prójimo sin amar a Dios? Si tú amas a Dios, entonces sí se te va a hacer fácil amar al prójimo, porque Dios es el que te va a dar ese amor para que tú ames a tu prójimo. Porque no podemos dar lo que no tenemos. ¿Cómo es posible que digamos nosotros que yo amo a Dios, pero a mi prójimo no lo quiero, no lo soporto, no lo aguanto? Vieras que cuando estoy cerca de él, quisiera ahorcarlo. Oye, entonces, ¿qué está pasando? Entonces todavía no has nacido de nuevo, porque el amor de Cristo en nuestras vidas, tiene que haber un cambio en nosotros, algo diferente. El intérprete de la ley era un escriba especializado especialmente en interpretar la palabra o la ley, corazón, alma y mente. En Marcos 12:30 agrega fuerzas. La cita proviene de Deuteronomio 6:5, parte de la Shema, oír en hebreo.
Deuteronomio 6:4 también. Este versículo dice corazón, alma y fuerzas. Perdón, el uso de varios términos no está dirigido a citar diferentes facultades humanas, sino a subrayar la integridad del tipo de amor que es requerido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es una cita de Levítico 19:18. Propone a los creyentes medir su amor por los otros según lo que en ellos desearían para sí mismos. Toda la ley y los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento, Jesús resume todo el deber moral del hombre en dos categorías: amor a Dios y amor al prójimo. Pero primero es amar a Dios y después lo demás. Hay una historia de una mujer que llegó a la iglesia solita con problemas de matrimonio, y esta mujer llegó y empezó a congregarse, empezó a buscar la presencia del Señor, se arrepintió, empezó a ir, estaba firme, estaba fiel, pero resulta que de repente el hombre llegó también, pero también después él se la llevó, dice, mira, ya estamos bien, ya estamos muy bien, ya nos llevamos muy bien, mira, tú eres cristiana ya, ahora mira, vámonos ya a la casa, no necesitamos iglesia ya, Dios está con nosotros. ¿Y qué cree, hermano? Se fue esta mujer, ya nunca supimos de ella, pero yo creo que la Biblia es clara, dice que separados de mí, nada vas a poder hacer. O sea, Dios restaura, Dios libera, pero primero es Dios. Dios restaura tu matrimonio, pero en el centro de ese matrimonio tiene que estar Dios. Primero vas a buscar a Dios para poder sobrellevar tu matrimonio. O sea, primero va a ser Dios. Porque tu compañero es tu prójimo, acuérdate. Es tu prójimo también. Entonces, si solamente amamos a Dios, pero a nuestro prójimo no lo amamos, entonces dice la Biblia que somos mentirosos. Porque ¿cómo es posible que decimos que amamos a Dios y aborrecemos al hermano o a la hermana? Entonces, primeramente es Dios y después lo demás. Dios aquí dice que toda la ley y los profetas, esos dos mandamientos nada más, dos mandamientos nada más, la ley y los profetas, imagina, todo lo que es la ley, los 613 mandamientos se encierran y todos los profetas mayores y menores se encierran en amarás a Dios sobre todas las cosas con tu mente, con tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos mandamientos, imagina, hermano, que Dios nos ayude a esforzarnos por poner en práctica esto. No es nada más conocer, sino que es vivir la palabra, esforzarnos por tratar de vivir la palabra. Hay cosas que no son fáciles, yo sé esa línea, a veces te vas a topar prójimo que es difícil de amarlos, pero Dios te va a dar ese amor para que tú lo ames a tu prójimo que se ha portado de una manera muy difícil contigo, muy difícil, pero Dios te va a dar ese amor genuino para que tú puedas reflejar a Cristo en tu corazón. Me llamó la atención esta historia de este hombre, este discípulo, que fue con su pastor y le dijo, oye, dice, quiero que me prestes tu motocicleta, porque voy a hacer un mandado. Y el pastor dice, bueno, es que anda fallando un poquito, pero llévatela. Se la llevó este fulano, se la entregó hecha a pedazos. Y viene este pastor, la reconstruye otra vez, la arregla otra vez. Y se llega el momento donde también le empieza a fallar su moto.
y va con el hermano porque el hermano se compró una moto nueva y dice, oye, hermano, tengo un problema, dice, tengo que ir a un lugar y necesito que me prestes tu moto, ya ves que yo el otro día te la presté, le dice el pastor. Y dice el pastor, dice el discípulo, no, dice pastor, es que está nuevecita, pastor, está nueva. ¿Qué tal si se le cae por ahí? No se la puedo prestar, no se la puedo prestar. Y el pastor pues se regresó, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo, el pastor arregló bien su moto. ¿Y qué cree usted? Llegó otra vez el discípulo. Oye, pastor, préstame la moto porque es que ya la mía ya se me descompuso y ya ve que en un poste ahí, no sé, el poste no se hizo un lado y me lo llevé. Y pues préstemela. Sí, dice el pastor, sí, cómo no, hermano, llévate la moto, no hay problema. Y el discípulo ahí casi lloraba, dice, pastor, pero ¿por qué es así conmigo? Dice, yo le hice daño, yo 2 veces le negué, y usted ¿por qué? ¿Por qué dice que sí? Bueno, porque fuimos llamados a perdonar, fuimos llamados a buenas obras, y yo no te puedo decir que no. ¿Por qué? Porque Dios me llamó para que sea diferente. Entonces, hermano, no es fácil, hermano. ¿Se imagina usted si a usted le hubiera pasado eso? No, yo también se lo presto, le presto la moto otra vez. Pastor, yo se la presto. Hasta se la llevo a su casa. Ojalá que así sea. Si no, se la voy pero a quebrar en la cabeza, va a decir, ¿va? No, hermano, lo que pasa es que es complicado amar al prójimo, ¿verdad? Es complicado, pero Dios te va a dar ese amor. Dios te va a ayudar para que tú puedas cumplir. Acuérdate que primero es Dios. Vamos a seguir leyendo las escrituras en Lucas. Vámonos a Lucas. Lucas capítulo 9, del 57 al 62. Lucas 57 al 62. 62 ya lo tiene. Dice la palabra de Dios, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Podemos mirar aquí esas personas o 3 personas que estaban interesadas en ser sus discípulos. La palabra seguir es importante en cada encuentro. El primero le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Tal vez él pensó que el Señor le iba a contestar, aquí está todo cómodo, las aldeas son con aire acondicionado, ¿habrá suficiente comida? No, le contestó, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Imagina, hermano, da a entender el Señor que siendo el Rey de Reyes, siendo el dueño de todo el mundo, no tenía dónde recostar su cabeza. Dice, mira, las zorras tienen su lugar donde descansan, donde tienen sus cachorros, donde tienen a sus hijitos ahí, tienen un lugar seguro. Pero yo, dice, no tengo dónde recostar mi cabeza. Si tú me quieres seguir así. Pero hermano, es que es el costo alto que pagar, la obediencia. No nada más decir, Señor, te voy a seguir. ¿Qué tal cuando viene el desánimo?
Cuando viene un desánimo a nuestras vidas, ¿qué vamos a hacer? O que venga algún pensamiento de que no querer seguir adelante. Te voy a seguir, dice. Y ahí el Señor le está hablando claro, dice, mira, yo no tengo nada, como Napoleón le ofreció a sus soldados hambres, desvelos, y así fueron uno de los soldados más temibles de aquel tiempo. Aquí el Señor le dice, no tengo a dónde recostar mi cabeza. Y el otro le dice el Señor, sígueme. Él contesta, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve, anuncia el reino de Dios. Este hombre no quería compromisos con Dios. Mire, hermano, en el original, cuando dice, deja que primero vaya y entierre a mi padre, es la herencia. O sea, él quería la herencia. Él no quería batallar, él no quería sufrir. Él quería llevar su dote, quería llevar su herencia, quería llevar su patrimonio para no sufrir. Por eso dice, deja que entierre a mi padre. Dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, deja que las personas que están muertas espiritualmente, ellos allá hagan sus situaciones. Pero tú deja todo eso y ven y sígueme. Porque el compromiso no es con tu familia. El compromiso es conmigo, dice el Señor. Y tú me vas a seguir a mí. O sea, primeramente iba a obedecer ¿a quién? A Dios. Iba a obedecer a nuestro Dios primero. Y la familia, pues sí es importante, como les dije hace un momento. La familia es parte de nuestra vida, es de nuestra sangre. Es bueno que lo queramos, pero primeramente es Dios. Primero es Dios en nuestras vidas. La familia es muy importante, pero primeramente en tu vida debe ser Dios, porque si no, nos vamos a desviar. Así como este varón dice, déjame que vaya primero y entierra a mi padre. El último dice, te seguiré, pero primero deja que me despida de la familia. Hermano, Dios no obliga a nadie, es voluntario, como cuando Eliseo estaba con Elías y le tiró el manto Elías a Eliseo y le dice, mira, deja que me despida de mis padres, de mi familia. Y le dice Elías, pero yo qué tengo que ver con eso. O sea, da a entender, yo no te estoy llamando. El llamado es Dios el manto es Dios el que te lo está dando. O el compromiso o la decisión personal, ¿verdad? Es con Dios. La familia es muy importante en nuestras vidas, pero primeramente es Dios. El llamado Dios te lo hace a ti y a mí. Primeramente es Dios. La familia es algo muy importante, que nos apoyan, nos dan palabras a veces, que está muy bien, pero lo primero es Dios en tu vida, para que puedas seguir avanzando en lo espiritual. Estas tres personas, es cierto, tenían la intención, ese deseo, ese anhelo de servir a Dios o de ser parte tal vez de los 12 discípulos y querían hacer algo para Dios, pero no querían tener un compromiso, mi hermano, porque, mire, ¿qué dice? Primeramente deja que vaya en tierra a mi padre. O mira, Señor, deja que me despida de mi familia. Yo no sé si tenía papá o mamá o hijos, hijas, no lo dice la palabra, pero lo que sí sé, que el Señor le estaba hablando a él personalmente para que él pudiera hacer algo por Dios. Entonces, hermano, el Señor nos tira el manto, el Señor nos dice, mira, aquí está lo que puedas hacer por mi obra,
aquí está, mira, vas a ser parte de esto y ahora vas a tener un compromiso con Dios, no con el hombre que te está diciendo, sino que con Dios. Y cuando entendemos eso, que el compromiso es con Dios, vamos a hacer las cosas como para Dios, no como para el hombre. Tengo que hacer el aseo porque ese gruñón se va a molestar. Tengo que llegar temprano porque él dice que media hora antes. No, no, no es así. El compromiso es con Dios. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Lucas 14, del 25 al 30. Lucas 14, del 25 al 30, ¿ya está ahí? Dice la palabra de Dios, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces, hermano, el Señor, hermano, las multitudes a él no lo impactan. Él siempre se iba para explicar el compromiso a las personas, como aquí está diciendo. Grandes multitudes. El objetivo de Cristo no era atraer a las multitudes que lo apreciaran, sino hacer discípulos verdaderos. Él nunca adoptó su mensaje, a las preferencias de la mayoría, sino que siempre declaró sin rodeos el alto precio del discipulado. Aborrece. El aborrecimiento al que se alude aquí significa en realidad menor amor. Jesús llamó a sus discípulos a cultivar una devoción tan grande hacia Él, que su apego a todo lo demás, incluidas la propia vida de cada uno de ellos, se parecería al odio en comparación. Lleva su cruz, es decir, por voluntad propia, idea paralela a la de aborrecer la propia vida en Él. Calcula los gastos, las multitudes mostraban una reacción positiva, pero carecían de un compromiso firme. Lejos de facilitarles una respuesta afirmativa al Evangelio, fijó el precio del discipulado. Y mira, hermano, el Señor, cuando está dándoles estas explicaciones, dice, si alguno viene a mí o quiere ser parte de mí, o quiere ser parte del discipulado, dice, niéguese a sí mismo. Está diciendo, el que ame más padre, madre, hijos e hijas, más que a mí, dice, no es digno de mí. Dice, el que no renuncia a lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí está hablando de renunciar cosas que nos afectan o que nos están obstruyendo para que uno crezca en la palabra o para que uno no avance en la voluntad de Dios. Tiene que uno renunciar a esas cosas que le están obstruyendo la vida cristiana. Aún nuestra propia vida tenemos que calcularle. El Señor, Él les explicaba directamente a ellos para que concientizaran lo que estaba hablando el Señor.
le está diciendo, mire ustedes, cuando estaban como 5,000 gente ahí, dice, ustedes vinieron por los milagros, no porque un compromiso genuino. Ustedes miraron las multiplicaciones de los panes, los peces, pero en sí, ustedes no quieren compromisos, ¿verdad? Y cuando el Señor les empezó a explicar de que ellos tenían que comer su carne, beber su sangre, o sea, estaba hablando de un compromiso. Jesús estaba hablando de una lealtad, de una obediencia genuina. Entonces dice que sus discípulos, muchos se regresaron o muchos dejaron al Señor, porque no es fácil. Es bonito ir, ¿verdad? Y grandes milagros, grandes prodigios, pero cuando el Señor nos dice ya, tienes que obedecerme en tus tribulaciones, en tus problemas, tienes que negarte a ti mismo, tienes que seguir mis caminos, tienes que sufrir como buen soldado penalidades, y nos empieza a enseñar el verdadero discipulado que el Señor quiere que aprendamos, no nada más cuando todo está bien, sino que también cuando la situación difícil viene en contra de nuestras vidas, tenemos que ser fieles, tenemos que ser leales a Dios. Porque no es fácil, hermano, ser un verdadero discípulo para la gloria de Dios. Porque ser simpatizante es fácil, pero ser discípulo es más allá. El simpatizante viene cuando quiere. El discípulo, hay un compromiso en el corazón que quiere servir a Dios, y no se vaya por otro lado, Por su trabajo usted no puede estar aquí en todos los servicios. No quiere decir que usted ya no es un buen discípulo, no. Cuando usted está disponible y no lo hace, es ahí el problema, ¿verdad? Que estamos disponibles, estamos dispuestos a estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Pero estamos disponibles y lo hacemos. Pero cuando estamos disponibles y no lo hacemos, es ahí el problema, ¿verdad? Porque usted tal vez llega corriendo a su casa y tal vez ni tiempo le da de venir por su trabajo. Pero cuando tiene usted un espacio, usted trata de estar ahí en la presencia de Dios, porque tiene ese anhelo, tiene ese deseo de estar ahí en la presencia del Señor. Ese es el discípulo, porque el Señor quiere hacer discípulos. Porque cuando uno ya es discípulo, empieza uno a crecer, a avanzar. Entonces el Señor, aleluya, pone el ejemplo también de esa persona que va a construir y le dice, calcula los gastos primero, porque si no va a ser como una burla. Y no sé si usted es curioso, pero cuando usted va para tal vez al centro, o va para este lugar para allá, para donde rumbo a la pista, por acá, por este lado, por los tomatales, ese lado, y usted ve muchas construcciones que nada más empezaron, y ahí se ven las varillas ya casi oxidadas, y no es que me esté burlando de ellos, pero es el ejemplo que pone el Señor. Dice, será como una burla, ¿verdad? Porque están ahí, ¿verdad? Las varillas nada más, porque no se calculó, o se enfermó la persona, o se fue, no sabemos. Pero lo que está diciendo aquí es un ejemplo. Dice, no sea que después que haya puesto el cimiento, o sea, la parte de abajo nada más, y no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabarla. Entonces, como el rey también, que va a venir su contrario, y es más en número, y él tiene que calcular el costo, y mejor pedir, poner bandera blanca, ¿no? De me rindo. Es un ejemplo nada más que el Señor está poniendo aquí. Pero en sí, hermano, nosotros, ¿verdad? Tenemos que entender que el Señor quiere que seamos unos verdaderos discípulos del Señor.
que no por cualquier cosita nos estamos deshaciendo, como el azúcar o la sal, se le echa agua y se deshace uno. No, Dios quiere que realmente crezcamos fuertes, discípulos fuertes, que el desánimo no los tumbe, que cualquier situación no puedan detenerse, algún problema familiar, puedan tener la sabiduría para seguir adelante los caminos del Señor, porque es un discípulo fuerte en el Señor, que no cualquier circunstancia lo va a detener. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, 24 al 29. Hechos 5, 24 al 29. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios: cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían a ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí los apóstoles, tanto como Pedro, los apóstoles, ellos estaban dispuestos a dar la vida por el evangelio. Hermano, esto que acabamos de leer es algo impactante, porque estos hombres los meten a la cárcel y de repente ya no están en la cárcel. De repente ya están predicando la palabra afuera. Dios los sacó de ahí. Entonces, hermano, ¿por qué le estamos recalcando esto? Porque es importante que nosotros entendamos que es primero Dios. Estas personas fueron echadas a la cárcel. Y no crea que estaban ahí. Las cárceles de antes no son como las de ahora. Y ellos estaban ahí dispuestos a dar la vida por el evangelio. Y le dijeron: mira, no quiero que hables más de ese hombre, ese tal Jesús. Si vuelves a hablar, pues a la cárcel. ¿Y qué pasó, hermano? Salieron de ahí y siguieron hablando de Cristo. ¿Usted qué hubiera hecho, hermano? Pues seguir hablando de Cristo. Pues es el verdadero discípulo del Señor. Estaban impactados los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes. Dudaban en dónde podía parar todo eso. Los habían puesto en la cárcel de acuerdo a las Escrituras, pero ahora estaban libres predicando en el templo. Los llevaron al concilio y al sumo sacerdote, y él les dijeron directamente: no les mandé que no hablaran sobre ese hombre. Han llenado Jerusalén de esa doctrina. Y Pedro y los demás apóstoles fue claro y seguro: es necesario, dice, obedecer a Dios, antes que a los hombres. Tendremos problemas, tendremos dificultades, y si el hombre te dice: ya no prediques la palabra, si el hombre te dice: mira, si tú vuelves a predicar te voy a echar a la cárcel, si te veo que andas repartiendo folletos en la calle, mira, te voy a echar a la cárcel, te voy a llevar a la cárcel. Hermano, si nosotros decimos: no, es que es cierto, me van a llevar a la cárcel, no, ya no vuelvo a predicar en la calle, ya no vuelvo a hablar de Cristo. Estos hombres, ¿qué dijeron? Es necesario obedecer a Dios primero que a los hombres, porque Dios es primero.
Porque el que te salva se llama Jesucristo, no el hombre. El hombre no salva, Cristo salva. Y por eso primeramente es Dios. Usted obedezca a Dios. Si le dice al hombre, ya no quiero que ores. Ya no quiero que ores en este lugar. Pero es que es mi hora de comida, Señor. Y en mi hora, yo puedo hacer lo que yo quiera en mi hora de comida. Pero no quiero que hables de ese Jesús. No quiero ni que ores, ni que digas nada de ese Jesús. ¿Sabes qué? Yo voy a seguir orando a mi Dios, porque Dios me salva. Dios me da vida nueva y salvación. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. 1 Timoteo 5:8. Y vamos a entrar en el último, que es el trabajo, el diagrama de la prioridad, que es el trabajo, que no es pecado. Dice 1 Timoteo 5:8, ya está ahí. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cualquiera que no obedece este mandamiento es culpable de negar el principio del amor cristiano compasivo, ser peor que un incrédulo. ¿Por qué dice, hermano, peor que un incrédulo? Yo lo comprobé, lo viví. Cuando era incrédulo, no me importaba mi familia, no me importaba que se quedaran sin comer. ¿Por qué? Porque era incrédulo. Por eso dice aquí, si alguno no provee para los suyos y más los de su casa, dice que es peor que un incrédulo, ha negado la fe. Porque la mayoría de los paganos cumplen con este deber por naturaleza. Así que los creyentes que tienen el mandato y el poder de Dios para cumplirlo y no lo hacen, se comportan peor que los paganos. Ahora, hermano, el trabajo es una bendición para llevar el sustento a la familia, pero también no nos vamos a desviar. Primero es Dios y después lo demás. El trabajo es para que te sostengas o el sostenimiento de tu propia familia. Entonces, hermano, si está diciendo el Señor que si nosotros no estamos haciendo esto, somos peor que un incrédulo, porque el incrédulo está cumpliendo con ese compromiso. Ahora nosotros como cristianos tenemos que dar ese buen testimonio para que la demás gente pueda mirar en nosotros que somos productivos. No sé si me está entendiendo. No provee, dice, para los suyos, para los de su casa, o sea, para los de su familia. Ahora, muchos se han ido a extremos. Tengo que, como dijo esta persona, dice, no, es que lo que pasa es que ya me voy de la iglesia, porque el pastor quiere que yo esté temprano aquí y ya me voy. Y pues yo me voy a dedicar a mi trabajo, porque mi familia necesita que yo trabaje para el sustento. O sea, no saber balancear, no saber darle el primer lugar a Dios. El Señor te bendice con un trabajo, pero para que tú sepas valorar y balancear, primero es Dios y luego lo demás. Y porque es una gran bendición, ¿verdad? El trabajo de cada persona, porque es para el sustento de su familia, porque es su obligación como padre de ese hogar, de esa familia. Él es el responsable de llevarle el sustento, no su mamá del varón, no su papá. No, él tiene que sustentar esa familia. Mamá, pues quiero que me ayudes porque
ya no la estoy haciendo. No, no, él es el responsable de esa familia. Él es el responsable de sostener a esa familia. Por eso dice, si no provee para los suyos o de su casa, dice que han negado la fe y es peor que un incrédulo. Aunque diga que tiene mucha fe, pero si no está cumpliendo con este requisito, dice que es peor que un incrédulo. Déselo fuerte el aplauso a Luis al Señor. Vamos, amén, a seguir leyendo. Ya menos terminamos la palabra de Dios. Eclesiastés 4:4. Eclesiastés, amén, 4:4, ¿ya está ahí? Amén, está hablando también del trabajo y dice así la palabra de Dios, Eclesiastés 4:4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Yo entiendo esto. Yo sé que en los trabajos hay envidias a veces porque hay personas, ¿verdad? Que el patrón o el jefe, como lo dicen, ven a una persona que es obediente y ellos los procuran, ¿no? Y los demás, como ellos son desobedientes, son rebeldes, ven que esa persona, y a pesar que es nuevo, apenas va empezando, el jefe lo aprecia, lo procura, ¿verdad? Y empiezan las envidias ahí, empiezan las envidias, le tienen envidia, coraje a esa persona. Esa línea yo la conozco, pero realmente lo que está diciendo Salomón, lo que quiere decir o entender, ¿verdad? Es que todo eso es vanidad, todo eso es aflicción de espíritu, porque todo trabajo, ¿verdad? Todo trabajo que Dios da al ser humano, ¿verdad? Es para bendición de su propia vida, para el sostenimiento de su propia persona, aunque en ese trabajo va a enfrentarse a situaciones difíciles como envidias, como dificultades ahí mismo, pero eso es parte, ¿no? Pero sí, ¿verdad? Salomón está diciendo, ¿verdad? Que se van a despertar envidias, malos pensamientos. La falta de satisfacción con la vida lleva a algunos a pensar que otras demás personas tienen una vida mejor y es ahí donde empiezan las envidias. En los trabajos a veces hay celos porque otros están avanzando y en vez de que se apoyen, unos a otros se están tirando en el trabajo, ¿verdad? Pero el trabajo Dios lo da para que la persona sea bendecida y también para que, como dijo Pablo, para que también pueda bendecir a otras personas. Dice, el que robaba ya no robe más, sino que trabaje con sus manos para que pueda ayudar a otras personas con necesidad. O sea, el que robaba, o sea, el que vivía mal anteriormente, si ahora ya no lo haga, ahora con sus propias manos va a trabajar para poder ayudar a otras personas que están pasando necesidad. Yo creo, hermano, que usted lo ha experimentado, ¿verdad? De algunas cosas que han pasado en su trabajo secular, que han pasado a través de los años, como personas por envidia a veces hablan mal de usted o dicen cosas de usted, pero es parte, ¿no? De ahí, de ese trabajo que usted tiene que ir, ¿verdad? Ir avanzando, ir avanzando. Por eso es importante que nosotros le demos a Dios el primer lugar, a Dios, para que ese trabajo Dios te ayude, para que ese trabajo Dios te bendiga y puedas ir avanzando, ¿verdad? Ir avanzando, aunque los demás tal vez te tengan envidia, porque tú eres cristiano, eres cristiana y te tiran tierra, como dicen por ahí, pero usted agárrese de Dios, busque de Dios y el Señor le va a ayudar para que usted vea ese trabajo como una gran bendición para su vida, para su familia. Déselo fuerte el aplauso al Señor, hermano.
Vamos a leer, amén, ya el último texto, Eclesiastés 6:7. Dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Ya está ahí? Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. La falta de satisfacción del alma procede de trabajar solo por lo que se consume, de ver poca diferencia al final entre los sabios y los necios, de no saber el futuro, de darse cuenta de que solo Dios lo controla todo y que del verdadero entendimiento del presente y del futuro está limitado. No es pecado el trabajo, es una bendición, suple sus necesidades, pero no te olvides de Dios, que el que fue el que te dio el trabajo es Dios mismo. Debes de darte tiempo para estar con Dios en su presencia, que el trabajo no sea obstáculo para congregarte. Dios merece el primer lugar en tu vida. Gloria a Dios, hermano, por ese trabajo, ¿verdad? Que es complicado, tal vez difícil, pero es parte para tu familia, para el sustento de tu propia vida, y que Dios te siga dando fuerza para seguir adelante. Y acuérdate, hermano, hermana, que Dios te dio esa bendición, pero no hagas un lado a Dios. Primeramente es Dios. Primeramente es Dios. Busca la presencia del Señor. El trabajo es una gran bendición, pero primeramente busca a Dios. Pídele a Dios sabiduría, entendimiento. Dile, Señor, yo quiero estar en tu presencia, Padre. Yo quiero salir temprano de mi trabajo secular. Y mira, hermano, hermana, Dios te va a ayudar. Dios va a abrir puertas, Dios va a tocar los corazones, Dios va a hacer grandes cosas, pero primeramente es Dios en las mañanas, en la noche. Pídele a Dios, Señor, yo quiero tenerte en primer lugar en mi vida, y Dios va a hacer la obra, Dios va a abrir puertas, pero primeramente pon a Dios en primer lugar en tu vida, y lo demás Dios te va a ayudar para que sigas adelante. Déselo fuerte el aplauso al Señor, hermano. Amén, gloria a Dios en esta noche, aleluya.